7:15 de la mañana. Vamos a hablar a continuación, vamos a hablar de lo que está pasando en Colombia. Está muy complicada la cosa en Colombia. Hay descontento social, hay disturbios. Ya creo que vamos como 10, 12 días, ahora me va a decir mejor el analista cuando lo entrevistemos, 10, 12 días de disturbios, de pelea en la calle, inclusive, con imágenes dantescas, muertos. Está muy convulsionada la cosa. Yo creo que de la época del asesinato de Eliezer Gaitán, allí fines de los 40, creo que no se vivían tiempos tan turbulentos. Si bien Colombia tuvo épocas turbulentas, ¿no? La de la guerrilla, la de la FARC, la de Pablo Escobar mismo, después la del cartel de Cali y la de otros carteles que vinieron después. Pero estamos asistiendo a uno de los momentos más complicados de la historia de Colombia. Vamos a hablar al respecto, vamos a nutrirnos de su información, porque es un hombre muy informado. Me refiero a Ricardo Marconi, periodista, analista internacional que ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenos días. Buenos días, Antonio. Muy buenos días para toda tu audiencia. Buenos días. A ver, ¿coincidís conmigo en que este momento de Colombia, momento de crisis social pero también política, es equiparable a otros momentos de la historia, como por ejemplo lo sucedido con el asesinato de Eliezer Gaitán allí por los fines de los años 40? Sí, estoy plenamente de acuerdo. Incluso te digo que en estos momentos hay algunos episodios todavía de violencia que se están multiplicando en Colombia. Como vos bien decías, esto hace ya 14 días de paro nacional que está soportando este país. Ha habido también en las últimas horas muchas marchas multitudinarias en Cali, en Barranquilla, en Bogotá. Han sido prácticamente arrasados negocios y entidades crediticias y se han denunciado hasta ayer alrededor de 500 desaparecidos. Y esto es un adelanto que te hacemos para tu programa. Hay una delegación argentina que viajaría a protestar en Colombia en los próximos días para mostrar la solidaridad con el pueblo colombiano, y me dicen, entre ellos, un diputado nacional. Se negaron a darme por momento el nombre, no sé si lo están discutiendo internamente, pero esto es lo que tenemos de último momento sobre el tema. A ver, para resumir, 500, me dijiste 500 desaparecidos. 500 desaparecidos. ¿Y muertos? ¿Muertos cuántos? Hasta el momento, ¿muertos cuántos? El último número que yo tenía son 44 muertos, pero 44. Esto cambia permanentemente porque no hay todavía una información definitiva al respecto, ¿no? Como está cambiando permanentemente la información sobre este tema, es un número que puede variar con el correr de las horas, ¿no? Sí, se va actualizando la información, digamos. Ahora, ¿por qué llegamos a este punto? Bueno, a ver, te digo que no soy un experto, te digo que no soy un experto en el tema colombiano, pero una de las interpretaciones que más se escucha es que, bueno, Iván Duque, el presidente en funciones, es un presidente conservador, centroderechista, neoliberal, si uno quiere, y que sus políticas privatistas y poco populares, digamos, o más ortodoxas en materia económica, terminaron derivando en esta situación y en un descontento popular. ¿Es válida esa explicación que se escucha mucho por estas horas o merece otros matices? Mira, de lo que yo tengo es que el comité de paro, que es el que centraliza el pedido de reformas a través de protestas junto a otros dirigentes de varios sectores, ya había pasado, y a lo mejor tu audiencia se lo recuerda, por una situación similar en noviembre del 2019, pero en estos momentos, en comparación con lo ocurrido en el 2019, se ha agravado considerablemente, no solo obviamente por la pandemia, sino también por la intención gubernamental de imponer una reforma tributaria que en este caso actuó como un disparador, ¿no?, de todo lo que está sucediendo. Esta reforma tributaria, Antonio, implica el incremento de impuestos en los servicios públicos
en el combustible, los salarios, a través del impuesto a las ganancias, algo que acá se está tratando de reducir, allá se está tratando de incrementar, y en las jubilaciones. Y a esto hay que agregar las cercanías de las elecciones provinciales del año que viene y las muertes reconocidas por el Defensor del Pueblo, que han sumado en conjunto más actos descontrolados que implican cortes de rutas y desabastecimiento de alimentos y medicina, que es lo que ocurre habitualmente cuando se producen este tipo de hechos, ¿no? Sí. ¿Cuánto, Ricardo, tiene que ver, si es que tiene que ver, el narcotráfico, que siempre está lamentablemente presente como no me sale la palabra, pero una especie de carga histórica, una pesadísima carga en la historia de Colombia? ¿Cuánto tiene que ver, si es que tiene que ver, el narcotráfico? ¿Cuánto tiene que ver, si es que tiene que ver, la guerrilla o grupos armados, como se los quiera definir, que siguen operando? Y por último, ¿cuánto tiene que ver, si es que tienen que ver los grupos paramilitares, como le dicen allá, paracos, ¿no? Paracos, así coloquialmente, que son gente que en su momento, también luchando contra la guerrilla, se constituyeron como un ejército irregular con armas, ¿no? Una locura. Mira, vamos a tratar de explicarlo lo más sintéticamente posible. Para frenar este conflicto, el presidente Iván Duque conformó un plan de diálogos con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, que está utilizando por estas horas a la Iglesia Católica como intermediaria. Ajá. El ELN, como es que se llama para sintetizarlo, está pidiendo la suspensión de las fumigaciones de cultivos narcos con glifosato y la desmilitarización de las ciudades más importantes de Colombia. Y acá no podemos dejar de mencionar... O sea, con esto me está diciendo, Ricardo, algo que va de perogrullo. La guerrilla está con el narcotráfico. Por supuesto, obviamente. Son parte de lo mismo, ¿no? Una moneda de dos caras. Algo más que hay que agregar. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha mandado a enfrentar en la frontera de Colombia a disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, que son las FARC, y en esa zona ya se ha producido un número de muertos importantes que nosotros hemos dado a conocer a través de tu página web, Antonio. Sí. Solo se sabe que dominar la zona implica el dominio prácticamente de la ruta de ingreso de la cocaína a Venezuela, para que después haga la posterior distribución por toda Latinoamérica mediante la hidrovía, que es un tema que no se controla aquí todavía en la Argentina como se debería, y desde allí esa droga pasa a Europa y todo el oeste asiático. Y las FARC, que son obviamente disidentes, prácticamente han determinado el desplazamiento de más de 6.000 pobladores que están huyendo de la violencia en el departamento colombiano de Arauca, donde hay ya más víctimas mortales de las que se declaran. Hay muchas versiones sobre este tema y esas indican que la región está, o en la región, mejor dicho, está involucrado Maduro en la interna de la FARC, porque está utilizando a las Fuerzas Armadas venezolanas en uno de los grupos radicales que están actuando en la guerrilla, enfrentando al otro sector, ¿no? O sea, ¿Qué es lo que pretende Maduro operando, digamos, en este conflicto interno, si uno quiere, de Colombia, ¿no? Esta situación de ebullición social? ¿Qué es lo que pretende Maduro? Está tratando de manejarse económicamente con uno de los sectores de la guerrilla para obviamente lograr beneficios económicos en toda la zona y tomar posesión del control, aunque sea lateralmente, de todo lo que se produce en el campo de los antinarcóticos en esa zona, ¿no? El asunto está tan grave que ya en las últimas horas
William Bromfield, que es el subsecretario de Estado para Asuntos Antinarcóticos de Estados Unidos, ha tomado cartas en el asunto y ha tratado de hablar con el gobierno colombiano para que controle en la zona de Apuré a las Fuerzas Armadas Patrióticas de Liberación Nacional. Como podés ver, Antonio, este grupo venezolano armado ya ha despertado el interés del Pentágono también para que se reduzca lo más que se pueda todo el intercambio interno que hay prácticamente en la frontera entre Venezuela y Colombia de la droga, para que justamente esta droga que sale de Colombia no ingrese a Venezuela y luego reinicie todo un circuito que, como te decía antes, llega hasta la Argentina y después pasa a países del exterior argentino, ¿no? Y hablando de la Argentina y de la relación de lo que hace Argentina públicamente en relación a lo que hoy vive Colombia, primero y principal, ¿qué opinás de los dichos de Alberto Fernández hablando de violencia institucional sobre lo que sucede en Colombia, que mereció una dura respuesta por parte de las autoridades? Y en segundo lugar, si esto puede tener algún correlato acá vernáculo, digamos, en Argentina, porque sabemos que en su momento se refugiaron narcos colombianos en Argentina, incluso la familia Escobar sigue viviendo aquí en Argentina, la familia de Pablo Escobar. Es por todos conocido, como vos decís, el tráfico de droga a través de los puertos acá de la región. ¿Qué se puede decir al respecto? Mira, no es muy fuerte el comentario que ha hecho el presidente respecto de este tema, porque yo supongo, y esta es una opinión personal, ha tratado de lateralmente tocarla con su posición política a toda esta situación, porque, como vos bien has dicho en muchas oportunidades, ya tiene demasiados problemas Fernández aquí en la Argentina como para inmiscuirse en situaciones de este tipo, tanto respecto del gobierno de Colombia, y menos del de Venezuela. Primó acá, Ricardo, primó acá el criterio, el sentido común, digamos, entre halcones y palomas, que los halcones serían los cristinistas o los que están con Cristina Fernández de Kirchner, y las palomas, que serían los más moderados, los que están con Fernández. ¿Se terminó imponiendo el criterio moderado? ¿Se puede analizar así la postura de Argentina respecto a lo de Colombia? Por el momento sí, el momento sí, claro. No hay duda de esto. Es más, te digo, Human Rights Watch, que es una organización que se dedica a controlar todo lo que tiene que ver con abusos de este tipo a nivel internacional, ha acabado de exponer públicamente y a nivel internacional que más de 6.000 pobladores huyeron de la zona de conflicto, y entregó esta semana a la Corte Penal Internacional y a las Naciones Unidas un informe con el detalle de los abusos cometidos por las Fuerzas Armadas en Apuré. O sea que ya las Fuerzas Armadas están actuando directamente en esta cuestión. Por supuesto, están atacando a la población en vez de hacerlo contra la guerrilla, justamente porque tienen intereses respecto de la distribución de droga en esa zona. Incluso se vieron imágenes de civiles armados que algunos cifran como paramilitares, ¿no? Paramilitares, gente de civil con arma en la calle, una locura. Claro. Acá lo más cercano que remite es la época de los 70, ¿no? Con la AAA o ese tipo de cosas, pero no, acá no estamos acostumbrados a... Pero allá me comentaba gente inclusive que viaja habitualmente, que hay gente armada en la calle con arma, digamos, oculta, pero son civiles armados. No, incluso estos civiles que producen movimientos dentro de las propias ciudades más importantes de Colombia son prácticamente agentes de esa guerrilla que están tratando de crear una situación delicada dentro de las principales ciudades. Podemos decir
Ah, no, o sea, seguidamente. civiles armados no son de la derecha, o como se puede decir, el ejército, sino son de la guerrilla. De la guerrilla, De la guerrilla. de un sector de la guerrilla, porque como te decía antes, Maduro está trabajando junto a uno de esos sectores de la guerrilla, mientras que el otro se dedica pura y exclusivamente a dominar el tránsito de la droga que sale de Colombia para ingresar a Venezuela. Es como una ruta, Claro. y el que domine esa ruta domina la salida de la droga de Colombia hacia Venezuela. Sí. ¿Está Sí. claro? Sí, 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 sí. Prácticamente Duque tiene, como se dice habitualmente, la manzana rodeada, y ha tenido que mantener reuniones con gobernadores, con alcaldes, que serían los intendentes nuestros, y con la Corte Suprema. Mirá a qué nivel de conflicto ha entrado Duque, que ha tenido que hablar con la Corte Suprema para tratar de contener esta situación tan grave que está sufriendo Colombia, y que no se repetía desde noviembre del 2019, ¿no? Sí, 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 Felizmente, sí, sí, sí. para el gobierno no surgió todavía un líder claro de oposición en este conflicto, y esto hace que el conflicto mismo baje en intensidad. Pero sí podemos decir que están representados en la oposición todos los sectores que están actuando en Colombia, por lo que Duque tuvo que ordenar la represión policial, que ya produjo, como vos bien sabés y dijiste a toda tu audiencia, que ha generado muertos y heridos como resultante de estos grupos de extrema violencia que están actuando dentro de las principales ciudades de Colombia, ¿no? Interesantísimo el análisis, interesantísimo, Ricardo, para intentar adentrarnos un poco más en esta realidad tan compleja que es la colombiana. Muchas Es gracias. más, te digo, Sí, si sí, me sí. permitís un instante más, Sí, sí. hay que aclarar que la Iglesia se ha reunido también con Duque y lo ha respaldado institucionalmente, pero ha rechazado obviamente la violencia, el tipo de ayuda social que ha implementado Duque para todo el pueblo colombiano, y discutió también el pacto que el presidente quiere firmar con los jóvenes de Colombia, ¿no? El presidente ha tratado de conformar un plan de diálogos también, incluso con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Esto es muy delicado, y está utilizando, como bien te dije antes, a la Iglesia Católica como intermediaria para que las cosas no se le vayan de las manos, ¿no? Una bomba de tiempo lo que pasa en Colombia. Muchas gracias por el contacto, Ricardo. Hasta luego, gracias a vos y a toda tu audiencia. Adiós.